Bienvenidos a Post La Verdad, hoy lunes 16 de julio de 2018 y son las 6 de la tarde. Y vamos a empezar de una vez con la frase del día que dice así: algunos creen que el fútbol es una cuestión de vida o muerte, pero es algo mucho más importante que eso. Esa frase es del mítico autor. El autor de la frase es el mítico entrenador inglés de Liverpool, Bill Shankly. Debate especial hoy, lunes, pues la verdad, 24 horas después de haberse terminado la Copa Mundo. Vamos a hacer acá un debate sobre política y fútbol aquí en Post La Verdad. Ahora nos vamos con la canción del día. Ya no es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera, la piña que le dio Jesús y la Canela, y el descenso del Oviedo directamente a tercera. Jugadores, equipo, camiseta y aficiones, árbitros como Rubino que revientan los cojones, el infarto a Ramón Blanco por sentir los colores. Maradona en el Sevilla ya no tenía pulmones. Ya nadie se acuerda de Ureña y Montparlet, de Jordi Cuiz, de Toño y también de Moisés. Moriente cuando tenía cara de yogur, Muniti, Muñiz, nada Popo, Fipul. Ese CP de la gauna en plan patatal, un mediocre de segunda era el Villarreal. El fichaje de Carende al Madrid salió fatal, como la tapa de Lluvero en la Real. Jugadores con carisma, por favor, es lo que quiero, carente de tatus y flequillos modernos. Gran Roberto Bayo y su estilo noventero, coletita taleguera, calidad y goles buenos. Batistuta, Papén, Asprilla y Canilla, la gaviota, Cataña y también Luinilla. Higuita medio loco se olvidó de la pastilla, su colega el loco Abreu, el mejor de la liguilla. El fútbol desde entonces no es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos, se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo. La cara de Siman con el gol de Nayín, Carlos Sainz de candidato a presidente del Madrid, de Nilso, Alfonso, Cuellar y Benjamín, Finidi con el gorro en el Villamarín, Bebeto, Aldana, Liañi, Manjarín, Cañizares en el Celta, en el Valencia, Gujidín, Donato descrito con fuerza pa' vivir, los bigotes de Abadía, Carmelo Gallamín. Vaya pisotón de Simeone a Guerrero, y la cara que tenía de Mono Fernando Hierro. El Barça con oficio a Cornella y Estebarán, y ese copo con Fabiano Ogen y Tocornal. Todavía le queda algún partidito a Viola, Gorriarán, Martual, Monchi, Monchu y Mora. En Sevilla no es lo mismo si Martagón y Moya, y que en Ercilia prometía ser una joya. La Good. No se habla con Michel Salgado, la entrada a su tobillo fue todo un regalo. 2 años y medio de baja en un sillón postrado, con la Play y el YouTube tampoco es para tanto. Cumplido con Cochea, Salilla y Salento, Otero, Giovanella, Paqui, Alessanco, Conte, Tendillo, Morales y Rashenko. Si sabes estos nombres y está del coco enfermo. El fútbol desde entonces no es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos, se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo. ¿Qué le diría si Dan que Raúl López lo marcaría? Que aquí con esa cara de cocoso se le pondría. La loncha que es fácil, Derticia, Lucía, y a González que el penalti a Yuki le pararía. Los rizos de Villarroya, Valderrama y Mandía. La operación de pene, lo que se come se cría. Wifle hablan que no se peribir portería. Duboski por las cataratas se mataría. Y esa promoción que se jugaba doble vuelta ya no tiene emoción de quien suba o descienda. Pedazo de temporada hizo en primera Lleida, y en el Salamanca de portero Esterea. Bueno, y mi Cádiz casi a esos años se fueron Arteaga, Estima y Milanco. Vino Addison y también Falimonte. El Cádiz bajó a la división de bronce. Si hablamos de mundiales ya la cosa me marea. Robillón, Balboa, Macaraki, Charistea, Roger Villasenga, el Liberia, George Weah, Tazotti, Fucoda, Solo y Enrique se mosquea. Cómprate un Netrusco, olvida el Jabulani. Queremos el Nifar como la nariz de Rami. Jugadores esto supone, jugadores como Hagi. Somos enciclopedia, recordamos a Silvani. El fútbol desde entonces no es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos, se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo.
José Churros, Arsenal, Iglesias, Dale Aragonés, se de un paquete Higuera, Guado y Belsue, Fernando Redondo, Almeida y Poyet, y la final de UEFA que jugó el Alavés, los pases de Laudru sin mira Julio Salinas, Pizzi con España renegando de Argentina, los golazos que metía Romario de Vaselina, y Clemente puso de delantero a Molina, Carpi Mostovo y Dutrell y Redigo, solo Zabal, Panti, Aguilera y Juanito, Fran Turu, Flores, Boro y Rivaldo, la Old School siempre presente y funcionando, Jequinia, Mocaccia, Múnich y Rufa y Cantona diciendo guau en el anuncio de Nike, Sandro, Claudio, Pedro, Riesco y Gay, el programa al día después, los lunes estaba todo guay, Lothar Matthaus y también Jürgen Klinsmann, Alemania unificada, menudo cataclisma, Mario Kempes matador y entrenando aquí en la isla, pa' que venga Procine, estamos recogiendo firmas, pastillas prominentes y pelo a lo afro, bigotes señoriales con melena a los Rambo, calzones chiquititas y la pierna llena de pelo, porteros medio carbo y eso sí que eran buenos. El fútbol desde entonces no es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos, se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo. Marina Kim, Markovic, Tremerino y Jokanovic, Morna, Buyu, Hernando, Pedro, José Napekovic, España, Araña, Caña, Berti, Burjubasi, Nikiforo, Marcos, Vale, Pacheta, Paunovic, Japón, Sevilla, Brito, Arceo, López Nieto, John Sandreu, Díaz Vega, Quina, Torres, Pérez, Burruli, Cantalejo, Ramos, Marcos, Mejía, Dávila, Mejuto, Pérez, Laza, Mona, Méndez, Doña Ibañez, Puentes, Leira y Moraza. El fútbol desde entonces no es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos, se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo. Y esta era la canción del día de hoy, Odio al fútbol moderno. La cantaba un grupo de rap español llamado FRAC, Fundación de Raperos Atípico de Cádiz, se me lengua la traba. Ese fútbol de los 90 que no va a volver, ¿no? Ese fútbol que muchos extrañamos. Los Higuita, los Valderrama, los Asprilla. Bueno, algunos extrañarán, otros no. Los Landrup, los Kobe Jones, los Alexis Lalas, los Marcelo Balboa, los españoles también. Don Andrés, que es admirador de Santiago Cañizares, también extrañará a Cañizares, que también alcanzó a ser de esa época. Y bueno, bienvenidos. Hoy es un podcast especial 24 horas después de que se acabara el Mundial de Rusia 2018. Estamos en plena tusa mundialista. Yo sí lo admito, tengo mucha tusa mundialista. Se acabó el mundial y queda uno como vacío. Como bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué vendrá ya? Ahorita este domingo empieza la Liga Colombiana y no es lo mismo. Y otros torneos, pero tampoco. Ahí va pasando la tusa de a poco. Le damos la bienvenida precisamente a don Andrés. Bienvenido a Pues la Verdad, don Andrés. Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pues la Verdad. Don Javier, ¿cómo me le ha ido? Con las muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando, ya sea en vivo o en diferido en las diferentes plataformas en las que Pues la Verdad se encuentra. Estamos en SoundCloud, en Spreaker, obviamente, que es nuestra plataforma principal, también en YouTube, en iVoox, en iTunes, para los que tengan iPhone o dispositivos Apple, ahí también nos encuentran en TuneIn Radio y en muchos más. Les damos la bienvenida a nuestro programa habitual de los lunes, ya hoy 6:13 de la tarde, hora de Bogotá, en un clima bogotano muy loco, donde llueve y hace sol a la vez, y hace sol y llueve también, y sale el arcoíris y hace viento y hace calor y hace frío a la vez. Muy loco el clima bogotano, pero bueno, ahí pasándola muy bien, don Javier. Bueno, Nairo, muchas gracias. Y también le damos la bienvenida a nuestro compañero don Iván, que lo extrañamos ayer en el podcast final de Post el Mundial. Bienvenido, don Iván. Buenas noches, don Javier, buenas noches, Andrés, y buenos días, buenas tardes y buenas noches a la audiencia de Post la Verdad, en el lugar que se encuentre. Bueno, muchachos, un compañero más tarde se nos va a unir, alguien que va a debutar en Post la Verdad, Germán, que ya me escribió acá que ya va en camino para la casa, si el Transmilenio se lo permite, entonces. Y también teníamos otro compañero. Mientras tanto, Mientras tanto, acá ya varios comentarios nos están dejando en nuestro chat en Spreaker. Bueno, a ver, quienes quieran participar y quienes nos están escuchando ahí, nos pueden dejar sus comentarios en nuestro chat que tenemos ahí en el enlace que dejamos ya anclado en el perfil de Twitter de @poslaverdad. Y comenzamos con Don Luis Gamba. Don Luis dice, buenas tardes a todos. ¿Cómo es? A todas. Buenas tardes
a todas y a todos. No sintonizado. toma más lo que está tomando. Sí, no marrón. No marrón. Doña Diana Reuter dice, muy buenas tardes, doña Ana Soca. Hola, buenas, en Hola, sintonía, Nazoca, pues la de verdad. Caucasia. Carlos dice, conectados, saludos equipo, pues la verdad, y al chat. Don Jorge Dagger dice, listo. Don Andrés Camilo Ríos, hola, saludos desde la cama, ahí me tiene la gripe, mejor dicho, está apestado don Camilo, esperemos que esté muy bien. Y también dándole los agradecimientos a don Camilo de una excelente entrevista que hizo sobre el tema de bioconstrucción y todas estas cosas. Ahí está subido en el podcast de Pues la Verdad para quienes la quieran escuchar de nuevo. El profe Santos dice, buenas tardes, se acabó el mundial y ahora qué, a vivir. Sí, don Javier está con tusa mundialista y más de uno está desparchado y más de uno sintonizado el televisor esta mañana y no sabían qué ver. Porque ni siquiera hubo Tour de Francia, entonces... Sí, como al menos distraerse uno, no hubo, sí. Hubo descanso en el Tour de Francia, sí señor. Como es habitual, mandamos saludos a don Edgar Arroyo, el compositor del jingle de Pues la Verdad, lo pueden contactar en el Twitter, @EdraYelPisoBarro, y lo mismo a David Ospina, el ex arquero diseñador mundialista de Pues la Verdad, está en el Twitter, @David_Ospina, colaboradores de Pues la Verdad, las voces en silencio que nos colaboran. Voces en silencio. Bueno, no siendo más, empecemos el debate. Le pregunto a ustedes dos, mientras llega también don Germán. El gran debate. El gran debate. Yo hice la invitación, yo quería más voces, nadie se animó, yo no sé si les pudo más la pena, la mucha timidez. Gente les da pena, pero ojalá pierdan el miedo. Escuchen la entrevista de don Camilo. Él mismo por iniciativa la hizo y se lanzó el ruedo en el podcast y le fue muy bien y es una entrevista que ha gustado mucho. Y si don Camilo ha podido, que ahorita está padeciendo los síntomas de la gripa, pues usted también va a poder, obviamente, amigo oyente, así que cuando quiera viene y nos acompaña. De resto, por acá, don Felipe Osorio me está escribiendo por interno que quiere participar, entonces ya vamos a hacer la gestión para agregarlo en el podcast. Bien. Y eso, entonces ahí vamos con la buena nueva. Bueno, mientras don Andrés hace la gestión de conectar ahí a don Felipe, aprovecho para hacer esta primera pregunta. ¿Se puede hablar de política y fútbol o ya es algo descabellado o fuera de lugar? Comienza Iván y después don Andrés y bueno, ya si algo más tarde se conecta Felipe le preguntamos, si más tarde se conecta Germán le preguntamos, entonces ahí vamos gradualmente. Los escucho. Bueno, no, sí se puede hablar. O sea, la política y el fútbol son como la religión. No vamos a hablar de religión, vamos a hablar de política y fútbol, pero son temas que van muy ligados en el sentido de que las personas toman como partido, toman como bando, como que a mí me gusta este político, como que a mí me gusta este tipo de política. Lo mismo el fútbol, a mí me gusta este equipo, me gusta cómo juega este equipo, voy por este equipo. Entonces hay un apoyo, hay un seguimiento, se le hace fuerza, despierta pasiones y también diferencias, ¿no? Porque no todos en el fútbol también piensan igual. Y también el tema de la violencia, ¿no? Lamentablemente en política a veces hay violencia por las diferencias de pensamiento, también en el fútbol hay violencia por la rivalidad entre las barras, o sea, sí son temas como pasionales, temas que despiertan muchos sentimientos y se puede hablar de política y fútbol, claro, porque los mismos jugadores, los mismos técnicos, los mismos personajes del fútbol han estado muy vinculados al tema político. Siempre han tenido algún vínculo, han tenido alguna afiliación, han ayudado o aportado en alguna campaña política. Los dos grandes referentes del fútbol mundial en la historia, que son Maradona y Pelé, han participado en política y han, digamos que, impulsado a mucha gente también a tener esas mismas posiciones que esos deportistas. Pelé fue, digamos, más bien gobernista, fue ministro de deportes. Maradona siempre ha sido como de izquierda y ha apoyado como a líderes como Chávez, Fidel, y ha estado acompañando todas esas causas, entonces no son temas ajenos, diría yo. Gracias don Iván. Don Andrés.
Bueno, don Felipe me dice que le dé un momentico, que ya se pone los aditamentos necesarios para conectarse en Skype. Y bueno, don Javier, antes de entrar con la intervención mía, tengo acá un comentario que nos dan en Twitter, @martaroga, dice lo siguiente, respondiendo acá al trino que hizo don Javier sobre la frase del día. Teniendo en cuenta la MAFIFA, o sea, haciendo referencia a la mafia y la FIFA, pues sí, ayer vi un documental Expediente FIFA. Yo pensaba que la mafia era de 20 años para acá y ha sido desde su fundación. Qué excepción, ni el deporte se salva y todos tienen su precio. Pues don Javier, frente a la pregunta textual, ¿se puede hablar de política y fútbol o es algo descabellado o fuera de lugar? Claro que no, se puede hablar. De hecho, el fútbol está completamente permeado por la política. No es al contrario, no es que la política esté permeada por el fútbol, no. Es el fútbol que por sus dirigentes, sus jugadores, sus técnicos, todas las personas que hacen parte del fútbol se han dejado influenciar netamente de la política y la trascienden y la viven a nivel futbolístico. Y hay muchos casos, como los que estaba enumerando ya don Iván, como ya lo estaba anunciando acá don Javier, o la respuesta del trino que acabamos de leer, el de Martaroga. El fútbol siempre ha estado ahí permeado. Y obviamente, porque la política lo hace, porque a la gente le gusta mucho el fútbol. Entonces, como mueve tantas pasiones, puede mover tantas masas, un estadio se puede llenar en unas cuantas horas con 40.000, 50.000, 80.000 seguidores, como estaba ayer el estadio en la final en Rusia, más de 80.000 almas ahí sentadas, viendo y vibrando con el partido de la final. Los políticos buscan eso y hacen patrocinio ahí, lo cogen como vitrina, lo cogen como gancho para llegar a cada vez más personas y alimentar a sus seguidores con esa pasión que mueve el fútbol. Es obvio que así como en la política se meten con otros temas de interés general, como lo de la religión, la moda, un poco de cuestiones, la farándula, todas estas cosas, lo hacen con el fútbol aún más, teniendo en cuenta que el fútbol es el deporte número 1 a nivel mundial. Es el deporte que mayor impacto tiene y la FIFA lo sabe muy bien, tanto así que la FIFA es una organización internacional y la FIFA para ingresar a cada estado, a cada país, tiene que hacerlo mediante un tratado internacional. Eso es una figura jurídica muy interesante y ya más adelantico vamos a empezar a desarrollar este concepto de cómo es que la FIFA ejerce soberanía, por decirlo así, en los países en los que es socio. Vea pues. Porque la FIFA, todos los países que son miembros de la FIFA son socios de la FIFA. Sí. A través de las federaciones, están por encima del presidente de cada país dependiendo cada decisiones. Obviamente, para el presidente del país, menos a Belisario Betancur, tener un mundial o tener una competición de la FIFA, una final de una copa y eso, es un mayor logro porque eso muestra réditos políticos y eso lo posiciona aún más. Belisario dijo que con esa plata iba a construir escuelas y hospitales y carreteras y de aquello nada. Y hemos sido el único país que ha negado tener un mundial de fútbol. Y lamentablemente lo que se tenía presupuestado para ese mundial no se gastó en lo que debía gastarse. Entonces, ahí tenemos muchas cosas para ir desarrollando en este debate que está muy, pero muy interesante, don Javier. Ni mundial, ni obras y proyectos sociales. A ver, muchos dicen acá, yo voy a responder. Pero es que... Señor. Yo quiero hablar sobre el tema ahí rapidito, o lo hablamos después, sobre el Mundial de Colombia. Ahí vamos. Tengo una pregunta que hace acá un oyente. Y usted, don Iván, que maneja el tema de apuestas, y eso usted nos puede ayudar a responder. Acá Susane Guadalupe, @Moli Neuramente, dice, pero mueve más plata el boxeo, ¿no? No creo que el boxeo mueva plata. De pronto mueve cantidades más grandes, pero en masas indudablemente el fútbol. Yo le respondo con algo. Recordemos el caso de fraude de fútbol en Italia, que hundió a los mejores equipos a la segunda división y declaró en crisis el fútbol italiano, y que desde ahí Italia no ha podido ganar un nuevo mundial. Es más, quedó eliminado este mundial que acabo de terminar. Sí, no clasificó siquiera eso. Sí, no quedó clasificado. Bueno. Hay que decir del Mundial de Colombia que fue gracias a un futbolista, Alfonso Senior. Don Alfonso Senior, sí, señor. Quien hizo la gestión política para que le otorgaran el Mundial de Colombia, a Colombia.
pero esa gestión él la hizo como en el año 77, 70, o sea, la hizo mucho antes. 74. El tema 74 es. En ese año Colombia ya había estar preparándose para el Mundial. Sí, Y la verdad no fue así. terrible. No, No, sí, yo sé. sí, no. O sea, Betancur sí, de Betancur le dio la estocada final, pero eso era un tema de anteriores gobiernos también. Anteriores gobiernos y la empresa privada tampoco quiso ayudarte a mucho. Con eso también hay que decirlo. Bueno, yo respondo la pregunta que le iba a responder rápido. Dicen que no debería mezclarse fútbol y política. Dicen que debería estar eso en dos mundos aparte. O sea, que no deberían ni mezclarse, ni ensuciarse, ni embarrarse, yo qué sé. Pero lamentablemente la realidad es otra y yo digo que sí se puede hablar de fútbol y política. Obviamente hay que no ser tan básicos, ¿no? Hay que ver más allá, digo, profundizar más. Porque si nos quedamos en lo básico, grave, ¿no? Cuando digo básico es, por ejemplo, y me estoy adelantando al tema, ay, es que el Real Madrid es de derecha y el Barcelona es de izquierda. ¿Seguro que eso siempre ha sido así? Yo los invito a que Es profundicen como más. decir que Millonarios, porque es azul es conservador y Santa Fe, que rojo es liberal. Y de ahí va De hecho, aquí y de ahí va a contar una historia. Digamos, por mi papá, mi abuelo paterno y mis tíos, los hermanos de mi papá, casi todos, yo diría que de los o sea, la Ruices, familia Ruiz. ujú, ¿Y los ruiseñores? el 90% son de Santa Fe y mi abuelo se hizo hincha de Santa Fe porque él era liberal de esos liberales de vieja guardia, ¿ves? Esos liberales de O vieja sea, que guardia. Javier fue el que salió del closet. Eh, y mis dos hermanos. Y él decía que como el Santa Fe era rojo y el Partido Liberal rojo, entonces se sentía identificado con el rojo y que los azules, mejor dicho, nada, que esos jugosos y madres no sé qué. Entonces por eso se volvió hincha de Santa Fe. Qué cosas, ¿no? Pero es válido, es Don, legítimo, o sea, porque le gustó el color rojo, listo, le gustó el color rojo. don No, Javier, y permítame darle la bienvenida aquí a don Felipe Tobón, que ya nos aquí acompaña desde la ciudad de Sabaneta, Antioquia, y Tobón estaba que se Osorio. hablaba y nos dejaba. No, no, es que me gusta más porque el tío él es el politólogo famoso que hay en Twitter ahora. El que sale en el programa ese nos cogió la noche. Sí. Oiga, Don Felipe, bienvenido a este episodio podcast de Pues la Verdad en Sabaneta, Antioquia. ¿Qué tal el clima por allá? Se escucha eco. ¿se escucha eco? Ya, Espera. ahora sí ya quedó bien. Ya. Sí. Perfecto. No, por aquí muy fresquito, muy caluroso, muy bonito el día. ¿Cómo están todos allá? Iván, Javier, Andrés. Ah, muy bien, muy Acá bacano Felipe, todo. bien, acá, frío. Ya está haciendo frío. Aquí en Y Bogotá. saludos a la audiencia. Excelente el programa de hoy. Ahí mismo se perdió la invitación mía, pues por lo que supongo, porque a mí nunca me llegó. ¿Cómo que no? Eso fue Se abierto a hizo todo global público. hasta en el grupo Hasta de en el Telegram grupo se de extendió. Telegram. Bueno. No, excelente. Sí, señor. Hay eco. Hola, es que me escucha mejor. Espere a ver. Sí, ya. Ahora sí Toca ya. es que nos escuche por audífonos o algo así para evitar el Audífonos, retorno ahí. sí, para Don evitar el Felipe, retorno. la pregunta con la que estábamos, ¿se puede mezclar el tema política y fútbol? Yo creo que sí. Pues no ha sido pues un tema aislado históricamente, aunque eso se va a hablar más adelante, creo que se debe hacer con cierta responsabilidad y más de los protagonistas directos que son pues los directivos de los equipos, los jugadores, entre otros. Pero sí no veo ahora, por ejemplo, la prensa española, que es la que más ha tenido como ese tema últimamente y que unos se juzgan que no, que mezcla la política con el fútbol, dependiendo de los intereses que tenga, claro está, pues porque eso es como la doble moral. Decir que no y más siendo un actor un protagonista dentro del mundo del fútbol, creo que es bastante doble moralista. Ok, hola. Don Iván, ¿qué era lo que nos iba a comentar? estamos hablando de, a ver, fútbol y política.
Sí, en un tema muy importante, por ejemplo, el Mundial del 2014. Digamos que Dilma tuvo mucha oposición política por el tema del Mundial, que era demasiado caro, que los tiquetes, la alimentación, el transporte, todo iba a subir, sí, era un y tema subió económico. Ujú. durante el Mundial. Y pues de parte del gobierno sí existió un incumplimiento en el tema de las sedes fueron entregadas muy tarde. Sí, Entonces, o sea, sí, es algo con lo que se tiene que convivir en la política del fútbol, porque lamentablemente los estadios, la mayoría de estadios y escenarios deportivos son gestionados con dineros públicos, dineros muchas veces manejados pues por la política nacional de cada país. En muchos países la mayoría de estadios son públicos, no son del propio equipo, y esto influencia bastante también. ¿se acuerdan de un Eh, graffiti que salió en Brasil Donald, que lo pintaron en una favela? Un graffiti que pintaron en una favela en Brasil, en donde se ve un niño hambriento, desnutrido, sentado en una mesa y en el plato de comida le colocaron fue un balón de fútbol. sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Un momento, muchachos. Germán, ¿me escucha? Sí, aquí estoy presente. Germán, Buenas tardes. bienvenido. Bienvenido a Pos, la verdad, Germán. Ay, Hola, muchísimas gracias. Germán. Buenas noches. Me gustaría saber con quién estoy hablando los nombres, por favor, para poderlos saludar. Claro que sí. Mi nombre es Javier, es don Andrés, don Iván y don Felipe, desde Sabaneta, Antioquia. ¿Desde dónde nos habla Germán? ¿Desde Bogotá? Sí. Eh, desde Bogotá, sí, señor. Estoy aquí en la capital de la República. Ah, listo, don Germán. Discul- me- no, llámeme Germán nomás, tranquilos. Me disculpa la tardanza. Tranquilo, no, hasta ahora estamos empezando. Ya no se preocupe. Don Germán me había escrito por DM. El arroba de él es arroba Fontier. Así es el Sí, arroba sí, del señor. Germán Gómez en Twitter. Lo pueden buscar ahí para que lo sigan. Don Germán. No, igual acá nos llamamos por don, Sí. tranquilo. Estábamos respondiendo la primera pregunta del debate. Yo como a todos les envié la pregunta por anticipación. Bueno, Felipe llegó ahí, pero bueno, no se preocupe que eso no, tampoco es así como de pues, de como gran cosa ahí, de lo de las preguntas. Estábamos hablando de esta primera pregunta. ¿Se puede hablar de política y fútbol o es algo ya descabellado? No. Yo creo que de política y de fútbol siempre se podrá hablar porque, pues, eh, siempre la política ha tenido mucho que ver con el fútbol. Yo no sé si ustedes se acuerdan de aquel famoso jugador Sócrates que jugaba en Corinthians, que fue integrante de esa famosa selección brasilera del año 82. Él fue uno de los principales promotores democráticos del Corinthians de Brasil. Las decisiones se tomaban democráticamente en ese club. E inclusive él perteneció al Partido Socialista Brasilero. Entonces, sí es la política y el fútbol sí se puede mezclar, siempre y cuando hay que saber distinguir en no crear odios hacia las demás personas, ¿no? Claro que sí. Bueno, don Germán nos hablaba de la famosísima democracia corintiana y de Sócrates, el médico Sobre Sócrates, Sócrates, amigo de Mm. Lula da hay un, Silva, todas estas. hay un Ah, tema sí, con, hay sí, un sí. tema con Sócrates. Sócrates era opositor de Pelé a nivel político. Sí, porque Ah, como Pelé sí, era sí, sí, más lo Sí, conozco. pro gobierno, Pelé, Pelé siempre ha sido pro gobierno y por eso Mm, Sócrates en el 2001 lo llamó traidor. por eso es sí, que sí, usted ve sí, en la sí. FIFA las peleas entre Maradona y Pelé, que Pelé era más pro Blatter, más pro Avalanche, y Maradona era el opositor de esa vieja FIFA y bueno, y que Maradona fue influyente para que un Infantino llegara ahorita a ser el nuevo jerarca del fútbol mundial. Las cosas, Por las cosas como supuesto que son. sí. Señor, De hecho, aquí ya doña Susan Guadalupe nos deja un trino, un enlace de Infobae sobre los discípulos de Sócrates. Ahí está la foto del futbolista Sócrates cuando el fútbol se involucra en política. Ahí ya le dimos retweet en la cuenta por la verdad para que ustedes puedan leer este artículo que se ve muy bueno. bueno, eso Ah, ya qué bueno, muchas gracias.
Ahí vamos adelantando porque es que ahí tengo una pregunta al respecto y también comentar ahí. Bueno, avancemos. Les pregunto a todos lo siguiente, perdón. ¿Es el fútbol el opio del pueblo? Pues, bueno, yo empiezo, ¿cierto? Sí, 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 Bueno, como quieran, tranquilos. todo de- para mí no es el opio del pueblo, para mí es un espectáculo de entretenimiento, pues el ser humano tiene derecho a sus tiempos de diversidad, de esparcirse, de relajarse, y el fútbol es como eso que uno lo despega la problemática, de, o sea, que une, digamos, todos cuando le hacen Fuerza Colombia, no importa el gusto político o las diferencias en el trabajo, todos están como unidos con la selección, digamos que es un factor de unión, pero cuando se dice opio se puede llamar porque también se puede ser usado para, para otros fines. Por ejemplo, cuando pasó la retoma del Palacio de Justicia, la toma y la retoma del Palacio de Justicia, Noemí Sanín decidió no transmitir la retoma del Palacio, sino poner un partido de fútbol. un partido de Y millonarios. entonces, digamos que eso va mucho, sí, así, va mucho en también como los medios lo quieran manejar, o sea, hablar demasiado fútbol por ocultar otras cosas, o no, o sea, eso ya depende como los medios lo manejen. Los medios son los que hacen que sea sea ese opio, pero son los medios. Pero el fútbol es un espectáculo para mí y es una oportunidad para muchas personas, para muchos futbolistas, para muchos deportistas que han salido de la pobreza por el fútbol, han ayudado a sus comunidades, han hecho fundaciones. Y demás. El fútbol es economía, es ayuda también, es un espectáculo, pero también puede ser usado de mala forma por los medios de comunicación para tapar otras cosas. Ok, don Iván. Don Mm, Felipe. De, mm, Vamos en orden. Entonces, don Felipe, Hola. después don Germán y después don Andrés. listo, sí, señor. Eh, yo pienso que, o sea, llamar el opio del pueblo al fútbol es como reducir un problema que es más amplio. O sea, la mezcla del fútbol con el fanatismo, con la falta de oportunidades, con la pobreza, la falta de educación. Ahí es donde se crean todos los problemas sociales y donde cierta clase de personas lo utilizan para fines pues exclusivamente de ellos. Pues, por ejemplo, como daba el ejemplo Iván del partido de fútbol durante la toma del Palacio de Justicia. Yo creo que opios, para llamar opios hay muchos. Hay muchas formas de, pues como de hipnotizar a la población. El fútbol como tal es un deporte estético y que entretiene y que tiene pues que ve un trabajo, que se ve un trabajo muy desde el área técnica, los jugadores, la genética de cada jugador, es un proceso que es más profundo. Simplemente eh, ciertas clases sociales lo han utilizado a través del fanatismo, el patriotismo, el nacionalismo, para hacer uso de él con fines políticos, empresariales. Lastimosamente, pues se ha venido utilizando con eso y por eso es que el mercado se ha visto tan inflado, se ve pues esos dineros exorbitantes que gastan en jugadores en Europa, o el hecho de que vos sos del Madrid, entonces defendés que Cristiano se robe cierto dinero, lo mismo con Messi del Barcelona, pero eso no lo hace el fútbol como tal. O sea, creo que es una mezcla de factores más amplias como para decir simplemente el fútbol es el opio del pueblo y si no existiera, esos problemas no existirían, cuando el fútbol en sí no es el factor que causa eso. Entonces no lo llamaría el opio del pueblo. Gracias, Felipe. Don Germán. Don Germán. Se nos fue don Germán. Don Andrés.
Si quiere, mientras tanto, don Andrés. Listo, don Javier, gracias. De acuerdo en parte con lo que dice don Felipe, el fútbol no es que sea el opio del pueblo, pero así lo quieren hacer ver. El fútbol no es el fin para el político, es un medio para ganar réditos políticos, para ganar fama, para ganar beneficios, para ganar el cariño de la gente, popularidad, votos, cualquier cosa. Y para conseguir muchos otros fines también. Recordemos algo en específico, las elecciones presidenciales de hace 4 años, en la segunda vuelta. Colombia le está viendo muy bien en el Mundial, ganó su partido y después Santos ganó con muy buena ventaja en la segunda vuelta. En cambio, cuando Colombia va mal, pierde, como está pasando en este Mundial en que Colombia no está jugando muy bien y eso, el pesimismo empieza a ser generalizado. ¿Qué hacía Santos en campaña y con los mensajes institucionales? Porque Santos hizo doble campaña, desde presidente mostrando mensajes institucionales como el de candidato presidente haciendo su política. Y era que mostraba que el país estaba bien, el país estaba contento y salían muchas camisetas amarillas y Colombia estaba ganando contra Grecia, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces como que ese ánimo generalizado motivó a que la gente se sintiera contenta porque asumen que si Colombia está bien en el Mundial, el resto del país está bien y votaron por Santos y Santos ganó la presidencia teniendo en cuenta que incluso Oscar Iván le había ganado en la primera vuelta. O sea, el fútbol no es el fin, no es el opio como tal, pero sí es el medio para tener envelecida a la gente, tenerlas distraídas, tenerlas contentas para poder buscar réditos políticos. Sí, aló. Don Germán, sí, que se nos ¿Aló? había... Sí, don Germán, lo escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias. Es que hubo un corte en la red. No, mire, yo pienso que el fútbol no es el opio del pueblo, es el circo del pueblo, pero por medio del fútbol se pueden conseguir muchas cosas y sobre todo esas comunidades más vulnerables salir de la pobreza, ¿no? Pues ya vemos el caso de Jerry Mina o de tanto jugador que ha salido de la pobreza y llega a unos equipos súper famosos, ganan mucho dinero. Lo que pasa es que los políticos utilizan el fútbol para embobar al pueblo y por medio del fútbol, del espectáculo, nos meten todas las porquerías que nos saben meter. Entonces lo que hay es que tratar de que por medio de uno ir concientizando a la gente que no, pues que los medios de comunicación enlodan todo, ¿no? Y como los medios de comunicación, por ejemplo, aquí en Colombia, no hay un medio de comunicación realmente que sea objetivo porque todos son afines al sistema, al medio, al poder, el que esté en el poder, pues ya sabemos lo que pasó ahorita, todos los medios se alinearon al lado del que ganó. Entonces, no creo que sea el fútbol no sea el opio del pueblo, es el circo del pueblo y es una manera de entretención porque pues de alguna manera todos nosotros de niños jugamos fútbol y nos gusta y nos parece bonito contadas excepciones, ¿no? Entonces me parece que más bien de ser el opio es el circo, ¿no? Gracias, Germán. Yo quiero también responder esta pregunta de la siguiente manera. Hay un libro muy bonito que se lo recomiendo, yo sé que muchos lo han leído y quienes no, ojalá, del gran escritor Eduardo Galeano, que se llama El fútbol, la sol y sombra. Y él se preguntó eso, ¿el opio del pueblo? Entonces él decía que el odio al fútbol, porque se consideraba como el opio del pueblo, va en dos vertientes. Primero está la crítica al fútbol como si fuera un deporte de gente bruta, de gente que no estudia, que eso... Y aún el día de hoy se siguen escuchando esos argumentos que ya rayan en el clasismo, en el arriismo, que los que juegan fútbol son brutos y que por eso es que piensan con las patas y no piensan con la cabeza. Por ejemplo, hay un escritor que me gusta mucho que es Fernando Vallejo. Fernando Vallejo, uno de los que dice es eso, que el fútbol, que los que juegan fútbol son gente bruta porque piensan con las patas y no con la cabeza. Y también hay otra vertiente que es la de pan y circo, la de que supuestamente el fútbol es un deporte que distrae a las personas de los problemas importantes del país o los problemas importantes del mundo. Entonces, por eso es que es tan común escuchar lo que pasa ahorita. Mientras
Colombia estaba jugándose la posibilidad de jugar los cuartos de final, mataron a unos líderes sociales y en especial a un señor que estaba viendo el partido con la familia, entran a la casa y lo matan. Y entonces, aparte de listo, del rechazo, ay, es que se distraen viendo el mundial, o lo que pasó ahorita en esta segunda vuelta electoral, que coincidencialmente se cruza con el mundial de fútbol, cuando hay segunda vuelta electoral aquí en Colombia. Entonces, es que se ponen a ver partidos y no van a votar. Entonces yo digo lo siguiente, el fútbol no es el opio del pueblo. Y aquí me voy adelantando un comentario, don Andrés, que yo sé que tenemos varios comentarios del profesor Santos que dice que es uno de los opios del pueblo. Profesor Santos, lo siento mucho, pero el fútbol no es el opio del pueblo y no lo sigan usando como si fuera un chivo expiatorio para distraernos o para no sé qué carajos echarle la culpa de algo. Porque a mí sí cosa que me raya, y si lo digo acá un poco molesto, es que digan, ay, es que por el fútbol nos distraen, eso es mentira. Y yo les digo algo, odiar el fútbol a usted no lo vuelve ni buen ciudadano, ni intelectual, ni buen indignado. Lo repito, si odia el fútbol a usted no lo vuelve ni buen ciudadano, ni intelectual, ni buen indignado. Comentarios, don Andrés. Pero... Bueno. Primero comentarios que tenemos rapilla. hartos y ya, o como quieran, no sé. Listo. Comentario rápido. Don Carlos dice, el fútbol tiene diversos intereses, diferentes protagonistas, por eso los intereses políticos, por eso los partidos políticos no les son ajenos. El profe Santos dice, ¿cómo así? Millonarios no es una apología a la oligarquía. María Andrea dice, el opio del pueblo es la religión. El profe Santos dice, el fútbol no es el opio del pueblo, es un opio del pueblo. O sea, la diferencia es el con el un, ¿no? Hay muchos. Claudia Bautista dice, recordemos que con opio Marx se refería a una promesa que no tenía lugar en el mundo material. El profe Santos vuelve y comenta que dice, se extrapola perfectamente a la definición. Una alusión vana, la gente dice, ganó Colombia, mientras en el mundial material colombiano, líderes son asesinados, niños mueren de hambre y etcétera. Claudia Bautista nos escribe y dice que de la única forma que tendría lugar compararlo con el opio sería con lo que está diciendo el que habla ahora mismo. Una especie de oportunidad para que los jóvenes de las clases populares salgan de la pobreza, aunque por más improbable que sea, esa aspiración se puede dar en el mundo material. Y remata Claudia aquí con lo siguiente, abro comillas, la miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación sin alma, es el opio del pueblo. Se necesita la abolición de la religión, entendida como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real. La exigencia de renunciar a las ilusiones sobre su condición es la exigencia de renunciar a una condición que necesita de ilusiones. La crítica a la religión es, por tanto, en germen, la crítica del Valle de Lágrimas, cuyo halo no constituye la religión, cierro comillas. He aquí la frase original. Y en Twitter también nos dejan ahí unos mensajes muy, acá ya los leo. Doña Susan Guadalupe nos deja un artículo muy bueno donde dice, Zidane llama a los franceses a votar contra el Frente Nacional. Nos comparte otro también del País, en donde dice, Guardiola mantiene el lazo amarillo tras la multa de 22.500 euros. También nos pone el otro enlace de La Nación de Argentina, Turán, un gran defensor contra los atropellos raciales. Y ella también escribe y dice, pero nuestros futbolistas colombianos no son los más reflexivos y honestos, son más bien descorazonadores sus posturas políticas. Eso más adelante, más adelante lo hablaremos. Perdón, don Iván tenía una réplica. Sí, claro, porque es que la gente que se refiere al opio del pueblo, o uno de los opios, o sea, que es un factor de entretenimiento, que no sé qué, y critican el fútbol, hombre. Digamos, yo digo, el fútbol es un espectáculo, aparte es una oportunidad económica para muchos futbolistas, para los que trabajan en los estadios vendiendo deditos de queso, para los que venden, confitería, para todo, caliente. para sponsors, para los implementos deportivos, o sea, hay todo un entorno económico alrededor del fútbol. Sí. Pero que se use como entretenimiento no es tema, no es por la gente, son los medios. O sea, son los medios los que lo hacen, o sea, los medios pueden transmitir las noticias de una u otra forma. Por ejemplo, en Colombia
han asesinado muchos líderes sociales durante los últimos 2 meses, durante el periodo del Mundial, por ejemplo. Y es el medio el que pone el titular de la Selección Colombia por encima de lo que es los líderes sociales. Pero eso no es culpa de la gente, no es culpa de los hinchas del fútbol, no es culpa de nosotros que seguimos el fútbol, eso es culpa de los medios. O sea, si la gente se queje, no se queje de los hinchas, quejese también de los medios. Los medios son los que presentan de una forma descarada, o sea, le dan importancia a otras cosas, y en algunos casos le dan más importancia al fútbol que a cosas mucho más importantes, que estamos hablando de asesinatos de líderes sociales, de masacres. Bueno, Y bueno, y uno dice, listo, está bien si Colombia, digamos, tiene un logro súper importante, por ejemplo, que Colombia llegó a semifinales, uno dice, no, pues tal vez ese titular sí lo amerite, pero realmente se le dio más importancia al regreso de la selección Colombia que a los líderes sociales, y pues eso ya es manejo de medios, no es la gente, es más manejo de medios, yo lo veo así. antes de darle la réplica a don Andrés, es verdad, ¿no? Uno veía la portada del Espectador grande, Colombia eliminada, y abajo, chiquitico, masacre en Argelia Cauca. Obviamente que la sanción social y la influencia de las redes sociales, porque así digan que no sirvan de a mucho, las redes sociales sí sirvieron para que un espectador fuera duramente criticado y si estuviera acorde al momento y tuviera una portada digna de la situación crítica al momento. Don Andrés. No, mi réplica va hacia algo puntual, vuelvo y digo, sobre el concepto de que si el fútbol es el opio del pueblo. Lo había hecho en la intervención inicial mía. El fútbol no es que sea el fin, el fútbol es un medio. Es que el fútbol no es la culpa que la política lo utilice como mecanismo, como medio para apalancarse y llegarle cada vez más a las personas. Si acá en Colombia fuéramos como un país como Venezuela o como Estados Unidos o como Jamaica o como otros países en donde el fútbol no es un deporte tan importante, seguramente la política se estaría metiendo en otros deportes, ya sea el béisbol, el ciclismo, cualquier otra cosa más. Si acá nos gustara tanto el patinaje y en donde somos potencia realmente a nivel mundial es con el patinaje, seguramente los políticos estarían sacando la forma y buscando la forma de sacar réditos políticos con eso. Pero como no es así, como el patinaje no representa tanto ni siquiera el ciclismo, porque es algo pasajero lo que dura el Tour de Francia o algo así, si Nairo está compitiendo, Rigo, cosas así. Entonces no se ve tan permeado por la política. En cambio el fútbol sí, porque es que el fútbol tenemos todas las semanas, casi todos los días uno puede estar viendo fútbol y el político va a estar aprovechando para ese movimiento grande de masas buscar aprovecharse de eso. Entonces el fútbol no es que sea el opio del pueblo, no es un fin, pero sí es un medio para poder conseguir los réditos políticos que buscan nuestros gobernantes. Gracias, don Andrés. Bueno, seguimos avanzando aquí en el debate. Vamos a la siguiente pregunta para todos, mismo orden. ¿El fútbol es democrático o no es democrático? Don Iván, don Felipe, don Germán y don Andrés. Ese es el orden. ¿El fútbol es democrático? Que si el fútbol es democrático o no es democrático. Sí es democrático. Pues empezando porque cada uno tiene la libertad de elegir por qué equipo hincha, ¿no? Me gusta este equipo, tengo como esa libertad. Hay gente, digamos, que de otros, porque yo no sé, yo estoy de acuerdo más, o sea, yo miro el fútbol más de, digamos, en los equipos de fútbol hincharle uno al equipo que es del origen de uno, ¿no? Digamos, yo soy de Bogotá, pues le voy a Santa Fe, a Millonarios, o a La Equidad, o bueno, a uno de los equipos de acá. Pero hay gente de otras regiones que acá en Bogotá hay mucha gente hincha de Nacional, hay mucha gente hincha de la América. Entonces, como esa libertad, y se puede llamar democracia, porque uno es libre de elegir el equipo de fútbol por el que se hinchar, y por eso lo llamaría democracia. Yo creo, por esa parte, estoy de acuerdo con Iván, pero tal vez no lo sea si nos vamos ya, por ejemplo, a la dirección del equipo o, por ejemplo, los derechos de televisión. O sea, hasta qué punto el fútbol ha perdido como cierta democracia. Yo no sé, dependería como del aspecto, pero yo no lo consideraría democrático. Bueno, es un tema, ahí yo puedo hacer una réplica, es un tema porque es que el fútbol es, o sea, los equipos son empresas privadas y bueno, ya privadamente
se manejan los temas. Y pues sabe que primadamente si no hay un tema democrático, pero es así en todas las empresas. Y pues el fútbol no es ajeno a eso. O sea, los equipos son empresas. O sea, es democrático en el sentido de la gente. La gente, o sea, yo lo miro así. Ya internamente, así como muchas empresas, ya no es democrático, pero es que la democracia es como que la gente tenga esa libertad de poder elegir algo. Y por eso pienso que el fútbol es democrático. Ya si lo miran internamente, que internamente sea un poco democrático, pues ya es el tema de que son empresas. Don Felipe, ¿va a seguir contra réplica o no? No, es que es verdad, por eso, si la calidad pues de privado de pronto le quita lo de democrático y no sé si todos podemos participar o elegir la forma en que participa cada jugador, por ejemplo. Entonces, no sé, pues lo que dice Iván es cierto, o sea, si uno lo mira por el lado de que usted escoge a quién seguir, qué ver, pero tal vez no siempre se puede escoger dónde lo puedo ver, si es accesible para todos, si pues es de carácter universal por su forma comercial, pues, porque es un deporte comercial, pero si será asequible para todos, no sé. Bueno, ese es un tema, pero si es asequible, o sea, si usted en realidad tiene toda la libertad de entrar al estadio, comprar su boleta y ver el partido del equipo que usted quiera. Ese es el tema, ya el tema de transmisión deportiva es también un negocio. Por eso es que la FIFA realmente no está separada de la política casualmente porque los equipos funcionan como empresas privadas, por eso mismo la FIFA protege mucho la intervención de la política en el esquema, digamos, deportivo y de negocio de la FIFA. Y ellos como que se blindan ahí. Digamos que en el tema del acceso sí no es tan democrático, es cierto, pero pues como usted sabe son empresas privadas y pues los derechos de televisión también es un tema de empresa privada. Bueno, y tengo que decir algo al respecto, pero después, don Germán. ¿Fútbol es Bueno, muchas democrático o no? gracias. Disculpe, Tranquilo. pues sinceramente, democrático no lo es. Eh, 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 que no me he podido grabar los nombres de las personas. Don Francisco era el que estaba hablando ahorita. Don Francisco. Iván Don fue el Felipe. último que habló. Iván Don y Felipe. Bueno, don Felipe. No, pues democráticamente cuando él dice que uno puede ser hincha de cualquier equipo, sí, pero fuera realmente democrático cuando los hinchas pudieran tomar decisiones con respecto a las políticas de los equipos, pero entonces no es democrático. Democrático porque pues uno dice, bueno, yo voy por tal equipo y muchas veces ni democrático es porque cuando hay una final los clubes le suben extremadamente a las boletas y es imposible ir a asistir a una final. Entonces, democrático como tal, no. O sea, pues sí le hallo la razón en que cualquiera puede ir por cualquier equipo, pero fuera democrático realmente cuando el hincha del equipo pudiera tomar también determinaciones con respecto a las políticas del equipo, porque muchas veces uno se siente como hincha de un equipo, pues se siente impotente cuando toman, no, que van a vender tal jugador, pero ¿cómo así que lo van a vender si es el mejor jugador que tenemos, no sé qué, tal cosa? No se puede, entonces no es democrático, en realidad no es democrático, yo pienso que no. Y es más un factor comercial y son empresas privadas, pero no toman sus determinaciones, impórteles o no les importe a los hinchas las determinaciones que ellos toman los dueños de los clubes porque ellos piensan eso en su bolsillo, en su beneficio económico y no en el beneficio de las personas que siguen a los equipos. Esa es mi opinión, mi humilde opinión. No sé qué digan ustedes. Don Andrés. Yo frente a la cuestión que se estaba hablando, que cada quien es libre de escoger el equipo de ser hincha y todas las cosas, va más ligado más bien al libre desarrollo de la personalidad, ¿cierto? La libertad es que en un estado como Colombia, gracias a la Constitución del 91, pues nos otorga ese tipo de libertad. No he visto casos en que alguien lo obligue a ser hincha de un equipo, ¿no? O sea, eso es, o sea, sería algo ya muy extremo. Pero Puede miremos, pasar, sí, en serio. pero bueno, en cuestión familiar o algo así, pero o sea,
que el Estado colombiano llegue a oprimirlo usted a ser hincha de un equipo de fútbol, no. O sea, eso va más al libre desarrollo de la personalidad. Pero frente a que si el fútbol es democrático o no, vamos a mirar un momentico el papel de la FIFA como tal. Don Iván dio la palabra clave. El fútbol y los equipos son empresas privadas y como tal así se manejan, tienen su junta directiva y eso. Lo mismo hace la Federación de Fútbol. Lo que es la DIMAYOR, la Federación Colombiana de Fútbol, toman decisiones según votación de sus asociados y las mayorías eligen sus decisiones, pero son, digámoslo así, son decisiones que toman dentro de sus juntas directivas. Pero la FIFA, ¿qué hace? La FIFA no le consulta a un país si quieren que le hagan o no un mundial. Sencillamente, si el presidente lo postula y se ofrecen la plata y los recursos y la infraestructura y demás para hacerlo, la FIFA mirará y dirá, bueno, listo, vamos a hacer ese mundial, pero ojo, el país no es que gane mucho, gana en prestigio, gana en nombre, gana en turismo, pero lo que es el espectáculo de la FIFA se lo lleva casi todo el dinero la misma FIFA. ¿Por qué? Porque los derechos de transmisión, todas esas cosas, o sea, la FIFA usufructúa lo que son los estadios, los sitios emblemáticos, el territorio de un país para llevar un mundial. El mejor ejemplo ahorita lo que vimos en Rusia. Rusia tuvo que poner el dinero para hacer los estadios, la FIFA no da dinero para ello, es cada estado autónomo en que tiene que poner sus propios recursos para construir la infraestructura para poder estar en las condiciones que pone la FIFA. La FIFA es una organización internacional y se acerca a cada país mediante tratados internacionales. Ellos tienen una postura dominante sobre el país en donde ellos entran, tanto así que el régimen penal colombiano no es aplicable dentro del campo de juego. Y se los pongo en el ejemplo más sencillo. Si el Código Penal aplicara, sencillamente cada vez que hay una falta con mala intención, a ese jugador lo metería a la cárcel por lesiones personales o incluso por una tentativa de homicidio. Eso no pasa aquí. ¿Por qué? Porque la FIFA establece sus reglamentos y dice que cada vez que se está jugando un partido y que lo que suceda dentro del campo de juego es soberanía automática de la FIFA, es netamente de la FIFA. Y la FIFA pone sus sanciones, entonces están las tarjetas rojas, la acumulación de tarjetas, las sanciones si uno puede jugar en las siguientes fechas y cosas así. Si un Estado interfiere en cuestiones de la FIFA automáticamente dice que si ve presencia de un Estado interviniendo en asuntos propios de la FIFA, desafila al Estado y se va. O sea, la FIFA en esto no es democrático. Más bien ya lo estamos viendo como una figura no dictatorial, pero sí una figura que busca oprimir, que busca imponerse y que busca que sus decisiones estén por encima que las de un mismo presidente. Otra cosa más, y eso lo hablábamos con Javier el día de ayer, la FIFA, su protocolo, solo permite que los campeones del mundo cojan la copa del mundial o los presidentes de Estado. ¿Por qué? Porque es un gesto que tienen con los presidentes por dejar que se les metan en la FIFA a organizar un evento importante como un mundial, como una Champions, cualquier cosa que hagan en su territorio. Pero la FIFA es la que se beneficia. Brasil no se benefició en prácticamente nada. Dicen que en materia de turismo que ellos normalmente en una temporada alta hacen más dinero en turismo que lo que hicieron en el mundial. Entonces, la FIFA sí se beneficia, la FIFA no es democrática en cómo ejerce sus relaciones con los demás países y los demás países entregan prácticamente su soberanía a lo que mande la FIFA. Bueno, es que dijeron tantas cosas que bueno, vamos a organizar ideas. ¿El fútbol es democrático? Sí y no. Sí, ¿en qué sentido? Que es un fútbol, que es un deporte que es accesible a todos. O sea, no es de gran costo, digamos, comprar equipamiento, comprar un balón. O sea, falta con un balón y listo. Basta con un balón, perdón, y listo. Ya se puede jugar en cualquier espacio, no necesariamente tiene que ser una cancha reglamentaria. Por eso es que está el fútbol de barrio, el que cuando todos éramos niños alguna vez en la cuadra jugábamos fútbol, que con 2 piedras bastaba para hacer un arco, que todos jugábamos, que no había, digamos, como esa limitante de que, ay, como usted no tiene pantaloneta, entonces no juega, usted no tiene tenis tampoco. O sea, no había o sea, es como muy incluyente. En ese sentido podríamos decir que el fútbol sí es democrático. Ya lo que trasciende y lo que sí lo vuelve no democrático es lo que todos ustedes dijeron, que fue el asunto aquí ya, que se volvió un tema de negocio, un tema netamente económico. Cuando acá hablaban de Sócrates, eso era la democracia corintiana.
En plena dictadura en Brasil, la democracia corintiana era que todas las decisiones se tomaban dentro del Corinthians de forma deliberativa. Todos votaban, hasta el utilero, hasta el aseador del estadio de Corinthians, y todos votaban. Tu voto valía igual que mi voto. Eso era como las lecciones que daba la democracia corintiana, tanto en su gestión, en su autogestión de cómo se manejaba como club de fútbol, como también ejemplo para el Brasil, que en ese tiempo pedía democracia. De ahí que ese es un modelo interesante, digamos, de gestión deportiva y bueno, y también de política y de democracia, una lección que nos dejó la democracia corintiana liderada por Sócrates, donde todos los votos valían igual, donde no había discriminación. Es que como yo soy el delantero y usted es el utilero, entonces mi voto vale más que el suyo, entonces llega el presidente del club, no, mi voto vale más que el de todos ustedes. Pues no, señor, eso no es así. Digamos que dentro del fútbol también hay elecciones democráticas o clubes que se politizan, como el Rayo Vallecano en España, como el São Paulo en Alemania, y otros así que toman posturas políticas y son muy incluyentes en todos los sentidos. Equipos que reciben refugiados, inmigrantes, equipos que apoyan a la comunidad LGBTI, se ha visto, o que son de postura antifascista como el San Pauli alemán. Ya lo que ustedes tocan es el tema económico, y me hicieron acordar de un caso, de lo que pasó en Argentina cuando los Kirchner gobernaron, y ellos vieron bien que en Argentina es un país muy pasional con el tema del fútbol. Vieron la posibilidad que el fútbol argentino, la primera división, fuera accesible a todos y que no tuvieran que pagar ahorita. Ahorita llegó Macri, acabó eso y otra vez el fútbol se privatizó. De ese modelo interesante que aplicaba en Argentina, que es el famosísimo fútbol para todos, donde no tenías que pagar más para poder ver partidos y que cualquier canal público o privado se enganchaba a la señal y podían transmitir todos los partidos, porque una de las críticas de Argentina es que se concentra mucho en Buenos Aires y olvidan el interior del país, o bueno, las otras partes de Argentina. O sea, no miran, digamos, no transmitían mucho los partidos en Rosario, o en Córdoba, o en Mendoza, o en Santa Fe. Entonces, eso era un modelo interesante que llegó Mauricio Macri y eso es como otro debate ya también dentro de lo económico y dentro de que si el fútbol debe ser un bien público o un bien privado. Ahorita es más privado que público. Y me hicieron acordar de una escena que precisamente aquí en Colombia caracteriza que porque el fútbol es privado. ¿Se acuerdan cuando Colombia llegó a los cuartos de final contra Brasil? Sí, ¿se acuerda que acá hicieron una celebración que fue un domingo y que llenaron el Parque Simón Bolívar? Sí. ¿Se acuerdan que cuando los de RCN iban a entrar al parque no los dejaron entrar? ¿Qué más ejemplo que ese Sí. de que porque de cómo tienen privatizado el fútbol? No, como Caracol es el único que tiene los derechos, entonces sí, los de RCN, ¿no? Y que ellos ahí lloraron y todo y decían, ay, no nos dejan transmitir, nos censuraron. Y ahí salió Caracol a dar las explicaciones: mire, es que nosotros tenemos los derechos sobre la selección Colombia, ustedes no. Entonces, eso es un debate interesante que hay que dar. Don Andrés, comentarios. Claro que sí, don Javier. De hecho, recordemos un tema que a veces se habla, que es el concerniente a que si con el fútbol se está promoviendo la esclavitud. Y de hecho, las transferencias de jugadores no es una cuestión de trata de personas, sino más bien es sobre los derechos deportivos de un jugador. Este es otro tema interesante para empezar a analizar. El profe Santos nos escribe, dice, igual, cuando un niño, queriendo ser futbolista, porque cree que ser futbolista es patear un balón, desperdicia su juventud en un enorme tapiz, bajo la promesa de una gloria que puede no llegar. Lo veo cada año en cada grupo del colegio. Don Luis Gamba, ¿recuerden las dictaduras? Sí. Quisiera hacer como una réplica, porque de ahí, respecto a ese tema, no juegan pues los padres y la sociedad qué papel tienen, porque es que igual no es solo pues el ejemplo del fútbol, ahí juegan los padres, la educación, demás temas, entonces no sería pues solo el fútbol como tal. Hay países en donde se obliga que el futbolista que le exigen mínimo el bachillerato. Acá en Colombia no sé. Muchos equipos también, ¿sí? Y piden, inclusive entrenadores piden las notas, y si está jugando bien lo dejan entrenar, y si no, pues si tiene buenas notas.
Es que debería caber, por eso es que sí me gusta mucho el modelo gringo allá del deporte, ¿no? Todos los basquetbolistas, beisbolistas, jugadores de fútbol americano al menos tienen un pregrado. Todos han Y salido de tienen universidad. beca. Y tiene, exacto. O sea, sería también mirar ese modelo. O el modelo islandés. En Islandia el fútbol es una política social. Y mire los resultados que ha dado, por ejemplo. O, aunque bueno, lo de Francia es más escasa talentos, no es tanto política y social, aunque lo están intentando hacer ahí. Por eso es que ahí salieron los Mbappé, los Pogba y todo eso. Y además de todo lo de Francia, ahí se ve que el fútbol también, como lo utilizan los políticos, ¿no? Macron no quiere, expulsa a todos los inmigrantes africanos y resulta que la base del triunfo de la selección francesa fueron inmigrantes africanos, ¿no? Y de una manera descarada y cínica utilizan eso políticamente, hablando de lo que estábamos tocando el tema ahora perdonen que me devuelva un momentico al tema de la política y el fútbol, ¿no? Entonces, el fútbol sí es incluyente y en ese sentido, pero democrático nada, absolutamente nada. Continúa aquí con los comentarios. Don Luis Gamba dice, recuerden las dictaduras, tanto en Chile y Argentina, el fútbol se usó para ocultar las barbaridades que sufrieron estos países. Don Claudio Bautista dice, sí, Jorge Eduardo Santos, y esa es, al menos en un contexto marxista, la única posibilidad que tiene el fútbol de ser opio. El profe Santos dice, Claudio, tal el término de potencia futbolística no es vender la idea de progreso en algo ilusorio. Y don Claudio le responde, sí, a ambas cosas. El profe Santos dice, como dijo Andrés, el fútbol es usado como instrumento de control de la masa, como puede serlo la religión, el circo, la televisión, etc. Don Andrés Camilo dice, la democracia de los hinchas o de los jugadores. El profe Santos dice, el fútbol no es democrático, es por y para unas oligarquías. La venta de jugadores es una alegoría a la trata de personas y no hay posibilidades de opinar al respecto ni sobre los clubes ni sobre las reglas. Por eso, change.org no puede pedirle a la FIFA nada. Ahí está el tamiz, las notas, el biotipo, los padres, todo eso es el enorme tamiz. Y comentarios que tenemos también en Twitter que nos están dejando. Aquí una vehemente nihilista @gbrrelit dice, recuerdo que en Europa habían muchos equipos politizados como el San Pauli, el Livorno o el AEK o la Lazio, pero eso lo han ido acabando. Y don Javier Pay le responde, dice, y que ni tanto. También doña Susan Guadalupe dice, ¿puedo ir por un equipo que no es el de mi país? ¿Es una obligación nacionalista? Yo iba por Uruguay en este mundial. No, Cada quien es libre. El fútbol se ha globalizado tanto, eso yo una vez lo puse porque a mí me da risa algo. Y es, sí, queremos al Real Madrid, al Barcelona, Bayern Múnich, Milan, Inter, Arsenal y puedo seguir. Y me da risa que nosotros, los que ellos elogian, o sea, pasa algo muy chistoso lo siguiente, a ver, organizo ideas, admiran el fútbol de afuera, critican duro el fútbol de acá, y si uno dice, no, a mí me gusta el Real Madrid, se ponen bravos y, ay, ¿por qué no apoya más al fútbol colombiano? Y yo les digo, ay, pero usted es los que dice que el fútbol colombiano es malo, mediocre, que para qué ve esa porquería. Por favor, el fútbol se ha globalizado, no seamos tan provincianos. A ver, ya es un fenómeno global, sí, es el que le caiga el guante que se lo chante, ya no hay que como quitarnos esa mentalidad provinciana y aceptar que el fútbol es un fenómeno global, las cosas como son, gústenos o no. Pues, Sí, uno no sé, puede... yo ahí tengo algunas diferencias. Es que ahí, o sea, está bien que sí, que uno le apoye un equipo en el exterior. Pero es que, ojo, no es ser hincha. Ya que se ponga usted a hablar en catalán, y dárselas de catalán y todo eso ya ¿Y sí qué me raya, dice? ya se está metiendo en el tema como si usted hubiera nacido allá y hablar ese idioma y todo eso. Sí. Y los O sea, cánticos ya se pasan. Hay cosas que argentinos que también se adoptan las barras colombianas. No, sí, es que desafortunadamente aquí en el fútbol colombiano todo es importado, ¿no? Nosotros pues la mayoría de gente odia a la Argentina, a la selección argentina y nosotros sabemos jugar fútbol, pero es por Argentina.
Con respecto a Y ser las barras. hincha de... Sí, claro, pagaron dinero, trajeron líderes de las barras bravas de Argentina, las trajeron aquí a Colombia para que nos enseñáramos a matar y a ser violentos. Entonces aquí nunca se importa lo bueno, sino lo malo. Y con respecto a ser hincha de otro equipo, yo pienso que sí es sentido de pertenencia por su territorio, por donde uno nació, donde uno aprendió a escribir, donde uno aprendió a leer, a caminar, donde vive uno, tiene sus hijos. Bueno, eso es falta de sentido de pertenencia con su tierra, con lo que uno es. Pues sí, uno, pues yo por ejemplo, yo quería que ganara Croacia y yo no conozco nada de Croacia, pero quería porque pues me parecía bonito que un país nuevo, de gente, un país, la mitad de habitantes de Bogotá, pues que era campeón, algo diferente, ¿no? Entonces, pero ser hincha de un equipo y matarse por un equipo que no es de la tierra, así sea de la tierra de uno, pero por ejemplo, esos hinchas rolos que son hinchas del Nacional o del América y que le dicen a uno, es que yo no soy hincha de los equipos de Bogotá porque son muy malos. Yo le digo, pues es que usted también es malo porque es de aquí de Bogotá, entonces, no. Es como tener ese sentido de pertenencia por su ciudad, por su tierra, por donde uno nació y por su país también. Lo que decía, no sé quién decía que hablar catalán y que un poco de Don cosas, Iván. eso sí me parece, don Iván, sí, eso sí me parece todavía más provinciano, ¿no? Porque pues, a ver, eso es como cuando Juan Pablo Montoya empezó a ganar en la Fórmula 1. Todo el mundo sabía de Fórmula 1. Todo el mundo sabía no sé qué, no sé cuántas, y eso no me parece. La mayoría de gente que son hinchas de equipos como Nacional o América son gente que son, digamos, facilistas en su sentimiento, que porque van ganando o van de primero, entonces, no, yo soy hincha de ese equipo por eso, pero no miran la historia de su ciudad, de su raíz, de su tierra donde se nació. Entonces yo pienso que es más sentido de pertenencia y de valorar más lo que se tiene y donde nació que, que, que ser facilista y decir, no, es que yo soy hincha por el que va ganando, porque, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Don Andrés tiene réplica. Yo, Y después Don Iván. Primero Don Andrés, después Don Iván. Recuerden que las réplicas aquí es por el interno del Skype. Ah, listo, sí, señor, muchas gracias. Bueno, Por el yo chat Entonces, no interno. sé, Por el chat interno. Ahí. ¿qui- Don Andrés. ¿Quién va a hablar? Don Andrés y después Don Iván. ¿Don Andrés? Sí, señor. Andrés. pues frente a lo que dice acá don Germán, pues yo no sé, yo no veo que sea sentido de pertenencia, que que si uno nació en Bogotá o en Medellín, entonces hay que ser hincha del equipo de donde es, ¿no? O sea, eso no hay ninguna ligadura, no es ninguna imposición de tipo moral o patriótica, nacionalista, no, o sea, cada quien es hincha del equipo que quiera hacer, porque al fin y al cabo, como lo está diciendo, eso va dentro del libre desarrollo de la personalidad de cada quien. Personalmente, y a don Javier y Iván y don Felipe saben que yo no soy hincha de ningún equipo y soy de Bogotá y me burlo de los de Millonarios, de los de Santa Fe, de Nacional, de todos, y escasamente veo los partidos de la selección Colombia. Es más, casi un partido de los del Mundial medio lo vi porque me puse a hacer otras cosas sencillamente y no me siento ni que sea mejor colombiano ni nada de vainas. Es más, yo les conté a usted la anécdota que en el partido de Japón, sí, de Japón, yo fui a la tienda y la tendera me reclamó que yo por qué no estaba con la camiseta de la selección Colombia. Yo le dije, no, pues es que a mí no, yo no tengo por qué ponérmela. Entonces ella me dijo, ¿es que acaso usted no quiere a su país? Entonces yo le respondí a ella, le dije, ¿es que acaso usted está lamentando las muertes de los líderes sociales que están matando? Y ella me dijo, ¿cuáles líderes sociales? Yo no sabía, no, yo estoy pendiente del mundial. Y si lo están matando debe ser por algo. Entonces, o sea, ¿desde cuándo ser hincha de un equipo o ser hincha nacionalista y ponerse las camisetas de la selección Colombia y todas las cosas, o lo que hacen en las oficinas? No falta el oficinista y tanto hombre y mujer que le gusta posar con la camiseta y ponerle y decorar la oficina con el tricolor, el baloncito, la peluca del pibe, cositas. Sí, eso de qué nos sirve, eso ni siquiera nos hace mejor colombiano. Es más, si Colombia se hubiera ganado la Copa Mundo no nos hace un mejor país. Los que ganan son ellos. Y la gente empieza a ufanarse, decir, es que le ganamos a Polonia, uy, es que ese gol que metimos con Falcao, o sea, es que estuvimos ahí jugando en la cancha, o sea, por más fuerza que haga, que hasta se pueden ganar una hernia viendo televisión.
eso no implica que el país gane. Los que ganan son los que están allá sudando. Que uno disfrute esos triunfos que son ajenos, porque en sí son ajenos, en el sentido estricto de la palabra son ajenos, es otra cosa. Pero venirnos a sentir que somos un mejor país que porque tenemos todas las camisetas y nos las ponemos y somos fútbol y vamos al estadio cada 8 días y gastamos plata en abonados, cosas así, no, eso va en cada quien y eso va dentro del libre desarrollo de la personalidad, pero que defina como tal la identidad de un país, pues no creo mucho. Perdona, Bueno, sí, meto contra un réplica momentico y la después cuchara. don Iván. Sí, señor. Sí. No, pues no creo que ser nacionalista, pues estoy muy de acuerdo con lo que dijo. ¿Quién estaba hablando, perdón? Andrés. Don Andrés. Don Andrés. Sí, don Andrés, de ponerse uno la camiseta y todo eso, pues yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso. Lo que sí sé es que los triunfos de los deportistas a nivel internacional nos hace cambiar un poco la idea en el exterior de lo que somos acá, de las matanzas y del narcotráfico y de todo. Nos cambia un poquito la imagen en el exterior, eso yo sí creo. Pero lo que decía don Andrés sí es muy cierto, pues ellos ganan y nosotros que, pues nada, nos toca seguir trabajando y en la lucha y todo lo que hacemos todos los días a diario, ¿no? Entonces, pero sí creo que nos cambia un poquito la imagen en el exterior, ¿no? Don Iván. Y yo lo he vivido, y yo lo he vivido en carne propia. Sí, qué pena, siga. Don Don Iván. Iván. Bueno, a lo que yo iba era más, o sea, yo no critico tanto, o sea, es que, como les digo, en el tema democrático del fútbol es que, pues que uno elige lo que quiere apoyar, ¿no? Mi crítica es más a hacer, o sea, no solo a hinchar por otro equipo, por un equipo de otro lado, sino que ya se tome otras causas más propias de la región, por ejemplo, las causas de Cataluña y escribir ahora todo en catalán y todo ese cuento que porque apoya el Barcelona, no, hombre, o sea, ya está traspasando una barrera, o sea, listo, está bien que le gusta el Barcelona, pero ya irse a ponerse a hablar catalán, ahora apoyar todas las causas de Cataluña, ahora todo el cuento, o sea, ya eso ya raya en ridículo y en falta de personalidad, pienso yo. El sentido de pertenencia también. Como es muy ridículo siempre decir que el Real Madrid fue franquista cuando también fue antes el equipo de la República. Son datos y hay que decirlos. Lo que le decían a Javier una vez en Twitter, que si Javier es de izquierda, ¿qué carajos hace siendo hincha del Real Madrid cuando debería ser hincha del Barcelona? Hincha no, me gusta el Real Madrid, hincha de Millonarios. Sí, no, pero es yo también soy de ese pensamiento. Así también, yo así también, como estamos de acuerdo. ¿no? Sí, una cosa es ser hincha, otra cosa es ser seguidor, pero en palabras textuales, como le están escribiendo a Javier, le reclaman, le decían, oiga Javier, si usted es de izquierda, ¿usted por qué es hincha de un equipo como el Real Madrid que es de fascistas y no es hincha del Barcelona que sí es de izquierda y se quiere independizar? Como si una cosa llevara a la otra. Sí, una lógica bien chistosa. Bueno, avancemos y por favor les pido que seamos más concretos porque todavía tenemos tela por cortar en este gran debate de post la verdad hoy especial 24 horas después de que Francia levantara la Copa Mundo. Ahí ya están en París celebrando y todo. Esta pregunta es bien bonita. Es que yo sé que esto va a mover aquí la vaina. ¿Hay fútbol de izquierda y de derecha? Y no hablo de si Messi hace gambetas de izquierda o Cristiano Ronaldo hace gambetas de derecha. Estoy hablando ideológicamente. ¿Hay fútbol de izquierda y de derecha? O sea, que se vea reflejado en el estilo de juego. Forlán, que era el uruguayo que le pegaba con ambas. O ambidiestro. Bueno, los escucho. El mismo orden, don Iván, don Felipe, don Germán y don Andrés. No, yo la verdad, esa asociación la misma gente. Yo pienso que el fútbol no es de izquierdas ni de derechas, así digamos Santa Fe sea de rojo y Millonarios sea de azul. Todos sabemos que no precisamente es por un tema liberal y conservador. El tema, por ejemplo, de Santa Fe viene de gente que estudió en el exterior, en Londres precisamente. Los que fundaron Santa Fe y que vieron al Arsenal. Y les gustaron los colores y lo adoptaron acá. No fue por temas de gaitanistas o temas mucho más allá del Partido Liberal. De Millonarios tengo entendido que fue por barranquilleros, empresarios barranquilleros, pero pues bueno, es un tema totalmente alejado de la política y realmente tal vez algún dirigente en algún momento tengan alguna postura, pero pues la gente que hincha por los equipos no hinchan precisamente porque el equipo sea de izquierda o derecha.
Eh, pues yo no sé si podría decir hay fútbol de izquierda a derecha. Sí conozco pues varios casos, pero creo que lo podríamos como asociar a las hinchadas como tal, como corriente pues política que sí se ve ahora pues más que todo de derecha, con los ultras o el nacionalismo y el fascismo. Conozco casos pues así de hinchadas de izquierda como el Betsikas y ya los que contaron por ejemplo el tema del Corinthians, pero no sé pues como tal, como empresa, pues como equipo de fútbol, no sé si de pronto la forma de actuar, por ejemplo hablemos de Atlético Nacional, yo pues algo que me desilusionó mucho durante el plebiscito fue que eh, debajo, pues se oían voces de que la hinchada del sur, pues que es la hinchada principal del equipo, estaba haciendo campaña por el no. Entonces, digamos, si vemos como, los que votaron por el no y los del sí, o sea, haciendo la dicotomía, los del no fueron los de derecha, los del sí por la izquierda, pues por decirlo, por generalizar un poco, digamos que va más hacia un tema de hinchada, aunque se han visto jugadores. Por ejemplo, no nos vayamos más allá, el Mundial, cuando el escándalo con Croacia, que estaban cantando en los vestuarios consignas Ustache, que fueron los fascistas pues croatas de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces se podría decir que sí, sí hay pues como ideologías políticas más dentro de la hinchada, pero también se va reflejando en directivos y en jugadores. Entonces, por de fondo se puede decir que sí. Gracias, don Felipe. Ahí se me iba adelantando, pero bueno, ya vamos a profundizar más ahí. Don Germán. Sí, mire, pues yo pienso que dentro de las hinchadas hay gente de izquierda, de derecha, ¿no? En cualquier equipo, ¿no? Pues yo me considero una persona de izquierda y soy hincha, pues no hincha, pues me gusta Santa Fe y pues lo sigo y tal, veo los partidos por televisión, pero dentro del equipo santafereño hay mucha gente derecha. El hijo de uno de los que fue directivo de Santa Fe es un uribista de tiempo completo. Y dentro de Millonarios conozco también gente de izquierda y gente de derecha. Entonces, pero sí de pronto algunos clubes, como lo nombraba ahorita Felipe, eh, como el Corinthians, que fueron ideológicamente creados de forma de izquierdas, pues sí, pero eso se desvirtúa porque los hinchas pues tienen cada uno su punto de vista ideológico, ¿no? Es tanto así que cuando yo era niño, a mí me molestaban porque pues como yo era hincha de Santa Fe y que decían que era que todos los gamines y toda la gente pobre era hincha de Santa Fe, pero resulta que ese club lo crearon fue gente rica de este país, y inclusive un conservador que de derecha que es Álvaro Gómez, que fue uno de los que trajo la camiseta de Santa Fe, copiada del Arsenal. Entonces yo creo que eso es muy subjetivo hablar si un equipo es de izquierda o derecha. Dentro de las hinchadas, pues hay gente de todas las tendencias, ¿no? Hasta, pues me imagino que cristianos y fascistas y de centro y bueno. Entonces, pues no creo que sea un factor fundamental para decir que si un equipo es de izquierda o derecha, ¿no? Yo personalmente, siga tranquilo, don Iván. Se va a Sí, quitar no, pues yo quería agregar algo rápido. Pues acá en Colombia sí hay un equipo que hablan de Corinthians, pues yo creería que sí está politizado y más hacia la derecha, pero por un tema de que es una persona que participa en política activamente y pues es el Junior, con lo de Char. Y bueno, Ardiralu, digamos que ese es, bueno, Ardiralu no es político, pero y es el dueño nacional, pero el tema de Que no, Junior ahorita le sí. tengo que contar algo a ustedes, pero Sí, sí, sigue. hay un dato por ahí que yo creo que ya sé para dónde va.
Pero el tema es que los Char son ahorita gobiernan a Barranquilla y siempre que hay elecciones, esa gente coge ese Junior y por ejemplo, Chateo fue producto de una campaña política para la alcaldía de ese señor. Y bueno, siempre que el Junior se acerca a una campaña política, al Junior lo refuerzan muy bien. Después ya se relajan un poco, pero siempre es para hacer cada víspera de algún tipo de elección. Y la vieja... Entonces, sí, digamos que es un equipo de derecha, porque pues se puede decir que los Char son de derecha, y que es un instrumento para captar votos allá en Barranquilla. Y bueno, y la vieja confiable, ¿no? Comesaña, Zurdo López, Comesaña, don Andrés. Bueno, cogamos el ejemplo de don Iván. El Junior, con la familia Char y las cuestiones electorales y eso. El equipo Junior como tal, no es que sea ni de izquierda ni de derecha. Lo que pasa es que es un medio, y como lo estaba diciendo frente al tema de que si es el opio del pueblo, cosas así, es un medio, y es un mecanismo que utilizan para un fin, para beneficiarse ellos, beneficiar a personas cercanas y demás. Entonces el fútbol no es que sea de izquierda o derecha, sino sencillamente es dependiendo el enfoque y el uso que se le dé. Es como decir que si uno compra un celular de tal marca o de tal otra, entonces uno es elitista, o es una persona clase media, o es de izquierda o de derecha. No, es dependiendo del uso. Porque si uno compra un celular súper caro, de gama alta, pero lo coge para sacar trinos, criticando a la derecha y en pro de la izquierda, pues entonces lo mismo puede pasar con el fútbol. Uno puede tener un fútbol con un equipo con mucho dinero, muchos recursos y todas esas cosas, pero si le da un enfoque izquierda, es una cosa muy diferente. O sea, dependiendo el uso y el enfoque que se le den a las cosas. Bueno, yo hablo más de Junior de derecha por el tema de luchar, que son de derecha. No, yo sé que realmente pues el Junior como tal, los futbolistas y pues sus acciones no han sido, digamos, de tomar postura hacia un bando, sino lo hablaba más por el dueño, como tal. Bueno, muchachos, acá don Germán por interno me escribió que se tiene que despedir. Le agradecemos a don Germán que nos haya acompañado en este rato aquí en Pues la Verdad. Muchísimas gracias, don Germán, por sus aportes, sus intervenciones, sus réplicas, habernos acompañado aquí en Pues la Verdad. Que no sea el último podcast. Cuando nos pueda acompañar, bienvenido. Y bueno, redes sociales, don Germán. Bueno, le agradezco mucho, don Javier, pues haber aceptado que yo hubiera estado acá. Muy enriquecedor el debate, muy bonito, muy chévere. A don Javier, a don Andrés, a don Iván, a don Felipe, muchísimas gracias. Ha sido todo un honor haber podido compartir con ustedes esta horita, pero tengo cositas que hacer y pues espero que no sea el último chat. Un abrazo para todos y que tengan una feliz noche. Don Germán, muchísimas gracias a usted. Bueno, en redes sociales, el arroba de él ya les digo porque no lo menciono aquí, ya le decimos, el arroba de él es arroba G de gato guión al piso Fontier. Entonces, don Germán, muchísimas gracias y entonces en otra próxima